de la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que Él fundó, somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Vamos a comenzar otra semana en el mes de agosto, cuando muchas personas han salido fuera, y no hay que perder la confianza en Dios, pero sí ser prudentes y no hacer ninguna barbaridad. Las escuchamos, las vemos, hay que decírselo a los jóvenes, hay que decírselo a todas las personas. Tenemos que ayudarles. No dejemos de tener confianza en Dios, pero pongamos los medios. El Señor nos llama en la Eucaristía a aprender a darnos a los demás. Quiere el Señor que en este banquete, que es un banquete de bodas, ayudarnos siempre a dar la vida, que es el fin de nuestra existencia, por la salvación de la humanidad. Para todos aquellos que estáis en los hospitales, para los que están en sus casas, postrados, para los médicos, las enfermeras, los que nos siguen también, los cuidadores, y los que están en todas las partes del mundo, porque conectan con esta Eucaristía. Sed bienvenidos. Vamos con el Señor a vivir el misterio pascual, a entregarnos con alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Hermanos, para participar con fruto en esta celebración, comencemos por reconocer nuestros pecados. Tú que nos invitas al banquete de tu reino, Señor, ten piedad. Manténnos siempre revestidos de tu gracia. Cristo, ten piedad. Que formemos parte del número de tus elegidos. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe y nos sostenga continuamente en las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías. El mismo año, el año cuarto de Sedecías, rey de Judá, el quinto mes, Hananías, hijo de Azur, profeta de Gabaón, me dijo en el templo en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: esto dice el Señor del universo, Dios de Israel. He roto el yugo del rey de Babilonia. Antes de 2 años devolveré a este lugar el ajuar del templo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevárselo a Babilonia. A Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que marcharon a Babilonia, yo mismo los haré volver a este lugar. Oráculo del Señor, cuando rompa el yugo del rey de Babilonia. El profeta Jeremías respondió al profeta Hananías delante de los sacerdotes y de toda la gente que estaba en el templo. Le dijo así el profeta Jeremías: así sea, así lo haga el Señor, que el Señor confirme la palabra que has profetizado y devuelva de Babilonia a este lugar el ajuar del templo y a todos los que están allí desterrados. Pero escucha la palabra que voy a pronunciar en tu presencia y ante toda la gente aquí reunida. Los profetas que nos precedieron a ti y a mí desde tiempos antiguos profetizaron a países numerosos y a reyes poderosos, guerras, calamidades y pestes. Si un profeta profetizaba prosperidad, solo era reconocido como profeta auténtico enviado por el Señor cuando se cumplía su palabra. Entonces Hananías arrancó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió.
Después dijo Hananías a todos los presentes: esto dice el Señor: de este modo romperé del cuello de todas las naciones el yugo de Nabucodonosor. Esto dice el Señor: tú has roto un yugo de madera, pero yo haré un yugo de hierro. Porque esto dice el Señor del universo, Dios de Israel: pondré un yugo de hierro al cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se le sometan. Le entregaré hasta los animales salvajes. Escúchame, Hananías. El profeta Jeremías dijo al profeta Hananías: escúchame, Hananías. El Señor no te ha enviado y tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza. Por tanto, esto dice el Señor: voy a hacerte desaparecer de la tierra. Este año morirás porque has predicado rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año, el 7º mes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Vuelvan a mí los que te temen y hacen caso de tus preceptos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Sea mi corazón perfecto en tus decretos, así no quedaré avergonzado. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Los malvados me esperaban para perderme, pero yo meditaba tus preceptos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, enseguida Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Y Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios».
Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron. Pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. En esta liturgia el Señor nos recuerda pues que no podemos hacer como el profeta Hananías, aquel que engañó al pueblo, lo intentó, pero el Señor se interpuso. Se interpuso porque en tiempos de Jeremías había una gran confusión y le dice claramente que lo que está haciendo no es lo que él ha pedido, era un falso profeta. Era un falso profeta. Y como había inducido al pueblo a una falsa confianza, el Señor lo apartó. Nos puede pasar esto porque en la vida podemos encontrar falsos profetas, los hay. Entre las personas, sí. Entre las circunstancias también. Y tenemos que estar siempre vigilantes, también entre las personas que tienen como misión evangelizar. Por eso siempre vigilantes, ¿sí? Con la confianza normal de que es una persona que su vida proclama si realmente es un verdadero profeta, su vida, su testimonio, o no. El Señor además se lo dice a los discípulos, y con aquel ejemplo que tenemos de Pedro, que le pidió nada menos caminar sobre las aguas, nos está diciendo, pero tienes que confiar en el Señor, confiar en Jesús. Caminar sobre las aguas. Qué proeza, ¿eh? Está fuera de nuestro alcance. Por eso sucede que cuando leemos estas líneas no llegamos a penetrar el mensaje hasta el fondo. Entramos un poquito y ya no sabemos qué pasa, es una cosa misteriosa. Entonces, ¿cuál es la clave de la lectura de este Evangelio? Pues Pedro no camina, fijaros, hasta que Jesús le dice, ven. También Jesús nos dice esa palabra en diversas ocasiones a lo largo del día. Nos lo encontramos, se cruza, pasamos una enfermedad, pasamos una contrariedad, tenemos una alegría, tenemos una pena, y el Señor se acerca y nos dice, ven. ¿Nos damos cuenta? Y entonces, si vamos y confiamos, llegaremos y superaremos todo. Jesús nos dice esa palabra, que es una palabra que nos viene a la mente pues, en una buena obra, en hacer un favor, en dar una limosna, en atender a un enfermo, en estar con paciencia soportando a aquella persona. Es así, ahí es donde suena. Es posible que no nos demos cuenta de esa realidad, pero es Dios quien nos inspira esos pensamientos. Fijaros lo que sucedió, ¿no? Pues que después de la multiplicación de los panes y los peces, el Señor invita a los discípulos a subirse a la barca y a esperarlo en la otra orilla, mientras Él despide a la gente, luego se va a la montaña, se va a rezar toda la noche, y mientras tanto en el lago se desata una fuerte tormenta, y ahí, en medio de la tormenta es cuando Jesús llega a la barca de los discípulos caminando sobre las aguas del lago. Y cuando lo ven, los discípulos, muertos de miedo, se asustan. Piensan que es un fantasma, pero el Señor les tranquiliza. ¡Ánimo, soy yo! No tengan miedo. Y Pedro, con su típico impulso, bueno, como es él, que es un hombre bronco, noble, pues dice, pues yo voy, yo también, yo me tiro de la moto. Y ahí se tiró al agua, claro. Cuando lo ven los discípulos, se quedaron también sorprendidos, ¿no? Le pide casi una prueba al Señor. Señor, si eres tú, porque creían que era un fantasma, ordéname ir hacia ti caminando sobre las aguas. Y el Señor le dice, ven. El Señor te dice, confía. Deja de darle vueltas, deja de angustiarte, deja de estar todo el día bajo el pesar y la angustia. Ven, confía, apóyate en mí. Ahora en la pandemia, que habrá muchas oportunidades y muchas realidades que no vamos a tener que acercarnos y caminar sobre aguas, Las dificultades llegan cuando nos pide algo más, un sacrificio mayor. Ahora en la pandemia ya os digo que nos irá el Señor pidiendo. Y no hay que asustarse ni estar obsesionados, sino más bien estar libres para ir sobre las aguas las que sean.
Y es entonces cuando sentimos que nuestras pasiones se rebelan y nos echamos para atrás. ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué tengo yo que sufrir esto? ¿Por qué me viene ahora a mí este ataque? ¿Por qué tengo yo que estar bajo estas penas? Pues no, Señor, el Señor te está diciendo, ven, confía. Aquella posibilidad de avanzar se convierte en un fracaso, en un naufragio, cuando uno deja de confiar, claro, cuando la voz la escucha, pero no la sigue. ¿Y por qué se convierte en un naufragio? Porque, fijaros lo que le pasó a Pedro. Cuando Pedro, lleno de audacia, este es San Agustín el que lo cuenta, anda sobre el mar, sus pasos tiemblan. ¿Pasaría un miedo el pobre? Yo no lo sé, pero yo me pongo en su lugar y pasas mucho miedo, claro. Pero su afecto se refuerza, le llama el Señor. Sus pies se hunden, pero él se coge a la mano de Cristo. La fe le sostiene cuando percibe que las olas se abren y, turbado por la tempestad, se asegura en su amor por el Salvador, el amor a Cristo. Pedro camina sobre el mar movido más por su afecto, por su amor a Cristo, que por sus pies. No mira dónde ponen sus pies, no ve más que el rastro de los pasos, porque el Señor vino andando, de aquel que ama. Desde la barca donde estaba seguro ha visto a su maestro y, guiado por su amor, se pone en el mar. Ya no ve el mar, ve tan solo a Jesús. Eso es lo que el Señor me pide, mirarlo a Él. Y cuando hay una dificultad, miramos a Jesús y nos lanzamos a hacer lo que nos diga. Al principio se asustó, claro, al ver a Jesús que llegaba de una forma tan inesperada, pero al ver que era Él, se sintió seguro y a la voz de su maestro comenzó a dar los primeros pasos. Y luego, pues dudó, tuvo miedo, no confió en el poder de Cristo. El enemigo le siembra el miedo, siembra el miedo para esto, para que no confiemos. No tuvo miedo, ¿sí? Y no confió tanto en el poder de Cristo para seguir adelante y continuar, y empezó a hundirse. Lo que le faltaba era fe. San Agustín lo dice claramente, lo explica. A los cristianos estaba predicando sobre esto. Pedro baja de la barca, ahora es el Papa el que nos da el comentario, y se pone a caminar sobre las aguas, pero el fuerte viento lo embiste y empieza a hundirse. ¿Y qué hizo? Pues clamar al Señor, Señor, sálvame, y le tiende la mano y lo saca. Con fe, Pedro hubiera cruzado a pie todo el lago. Es largo, si vais allí alguna vez ya lo veréis. No es muy grande, pero es largo. Con fe nosotros también seremos capaces de los mayores milagros. Vamos a pedirlo hoy especialmente al Señor, pero hace falta escuchar la voz y mirar a Cristo cuando digamos, ven. Si tuviéramos un poquito de fe nos sorprenderíamos de hasta dónde podíamos llegar. No, la respuesta confiada y rápida a la llamada del Señor, así lo explicaba el Santo Padre, hace realizar siempre cosas extraordinarias. Jesús mismo nos decía que nosotros somos capaces de hacer milagros con nuestra fe. Fe en Él, fe en su palabra, fe en su voz. En cambio, Pedro comienza a hundirse en el momento en que deja de mirar a Jesús y se deja envolver por las adversidades que lo rodean, por todo lo mal que está esto, por lo mal que lo que está pasando, por lo que se ha complicado, por los dolores que tengo, porque ya no puedo ni moverme. Pues eso, mételo en una cajita, le pones un lazo de color azul o rosa, el que más te guste, y a la papelera, a la basura. Y dedícate a confiar y a mirar en el Señor. En el personaje de Pedro, con sus impulsos, con sus debilidades, está descrita nuestra fe. Siempre es frágil, sí, pero es lo que el Señor nos va dando. Es frágil y pobre, inquieta y todavía poco victoriosa. La fe del cristiano es así. La fe del cristiano que camina al encuentro de Jesús resucitado en medio de las tormentas y los peligros del mundo. Tenemos que preguntarnos, Señor, ¿yo te encuentro en cada adversidad de la pandemia? ¿He respondido a ese momento que me ahogaba, que no veía solución? He confiado en ti, he caminado sobre las aguas de las dificultades. ¿Lo he mostrado a los demás? El Papa nos decía, además, en esta escena, que es una escena riquísima, pues también es muy importante la escena final, porque apenas subieron en la barca el Señor y Pedro, claro, que lo agarró el Señor de la mano y lo sacó del agua, ya se estaba hundiendo. Pues apenas subieron en la barca, el viento cesó. Y aquellos que estaban en la barca se postraron delante de él y le dijeron, ¿de verdad tú eres el Hijo de Dios? Y decía el Santo Padre, esta es una imagen clara
de la Iglesia. Una barca que tiene que afrontar la tormenta y a veces parece que va a hundirse, va a ser hundida. Lo que la salva no es la calidad, gente estupenda y gente valiosa y los grandes hallazgos y las grandes cosas. No. Y a veces parece que va a hundirse, sí. No es la calidad ni es el valor de los hombres, sino la fe que le permite caminar incluso en la oscuridad, en medio de las dificultades. Estamos seguros, sobre todo cuando nos ponemos como aquellos se pusieron, de rodillas delante del Señor, a adorar a Jesús, el único Señor de nuestra vida. Y a eso nos llama siempre, ¿sabéis quién? Nuestra Madre, Santa María. Pues a ella le vamos a pedir, para todo lo que venga con esta pandemia, o las pandemias, porque son muchas y van juntitas. La Virgen, a ella nos dirigimos con confianza. Madre nuestra, ayúdanos a confiar más, a confiar mejor. Que así sea. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, por nuestra salvación y por la de todos los hombres. Para que mande operarios a su mies y ministros a su Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que inspire pensamientos de paz, de justicia y libertad a los gobernantes de las naciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que conserven la justicia y la concordia a los ciudadanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que conceda la vuelta a su patria, a los desterrados, empleo a los parados y ayuda a todos los que sufren, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y para que nos haga a todos nosotros dignos de su reino eterno, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos los que trabajan en los medios de comunicación tengan siempre la seguridad de que son instrumentos de la palabra de Dios que salva y hace mucho bien a los demás. Roguemos al Señor. Tiende, Señor, tu mano al pueblo que espera en tu misericordia. Que por tu ayuda se aparte de los males del mundo y encuentre los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones,
aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Margarita y Juan Carlos, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Y acuérdate también de nuestros hermanos, víctimas de la pandemia, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Hacemos un gesto de paz para darla a los demás y transmitirla sin tocar a nadie. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Es el momento de la comunión en el que cada uno puede hacer, los que no podéis acercaros y estáis postrados, hacer vuestra comunión espiritual, como siempre. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Señor, pedimos humildemente a tu majestad que así como nos fortaleces con el alimento del santísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Damos a la Virgen, como siempre, porque confiamos en ella, para que nos aumente la fe. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino, como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti. Salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio. Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado. Oh Virgen gloriosa y bendita, Santa María, nos encomendamos para que nuestra fe crezca y caminemos sobre las aguas de las dificultades todos los días. Podéis ir en paz.